Nos encontramos en la población del Mozote, en El Salvador, y estos son los nombres de algunas de las personas que fueron masacradas por el ejército salvadoreño en el año de 1981. Hubo cerca de 600 muertos, aunque el número exacto jamás se va a conocer. Pero hubo 2 sobrevivientes, un niño y una mujer llamada Rufina. Rufina es una sobreviviente. Y esta es su historia. Transmite. Así sonaba El Salvador. 70.000 personas murieron en 12 años de guerra civil entre el ejército y los rebeldes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. ¡Fuego! Así se veía El Salvador. Así se veía El Mozote, un pueblo en las entrañas de El Salvador. Aquí, el ejército masacró a cientos de ancianos y niños, hombres y mujeres. No hubo excepciones. Y solo Rufina quedó para contarlo. Burló a los militares y a la muerte. Y sobrevivió. La fuimos a buscar el otro día para ver qué recuerdos andaba arrastrando todavía. El Mozote queda a 60 millas de San Salvador. En helicóptero lleva aproximadamente 35 minutos de vuelo. Pero en estos 35 minutos de vuelo estamos regresando 17 años en el pasado. Como en la novela, la masacre del Mozote fue la crónica de una muerte anunciada. Miguel Ángel Dávila, un exguerrillero, le había advertido a los habitantes de esta población que el ejército estaba planeando asesinarlos. Nadie le hizo caso. Andábamos 5 nosotros avisándole a la gente aquí y no los creyeron, dijeron de que no, que ellos ya las habían... Ya habían pasado la tropa aquí, pues. ¿Dónde Cuando vino el ejército aquí, los soldados, ¿verdad? Cuando entraron fue el 11 de diciembre del 1981, ¿verdad? ¿Se acuerda, verdad? Sí, me acuerdo bien la fecha, cuando cayeron los helicópteros y cuando entró el ejército. Y después de eso los encerraron por la noche, el día 10 los encerraron por la noche y los sacaron a las 4 de la mañana, en la madrugada, para la plaza. Y después, cuando venía un helicóptero que vino a aterrizar al lugar allí, el Mozote, los encerraron en las casas. O sea, separaron hombres y mujeres. Sí, separaron hombres y mujeres. Y cuando nosotros los tenían ahí, yo estaba con mis 4 niños, mis 4 hijos. Entonces fue... ¿Cuántos años tenían? Mis hijos el primero tenía 9. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José Cristina. José Cristina, Y tenía la otra, 9. sí, 9. Y María Dolores tenía 5. Y Marta Lilian tenía 3. María Isabel tenía 8 meses. Esa era la que yo tenía en mis brazos. ¿Todavía de pecho? Sí, de pecho. Entonces yo me subí a una banca que había en la ventana del frente para la iglesia a ver qué era que pasaba, ¿verdad?, con los hombres. Pues yo lo que alcancé a ver cuando estaba parada en la banca por la ventana era que los tenían vendados, ¿verdad?, y maniados. Y entonces ellos les daban con los fusiles. Y entonces después los sacaban por grupos. Cuando sacaron al grupo, pues que iba el papá de mis hijos, que lo trajeron por este lado, entonces yo me senté a llorar en la banca, me senté abajo con mis niños y los agarré abrazados a ellos y llorando, pero yo no les dije nada a mis hijos, ¿verdad? Los niños quedaron encerrados en la casa donde estábamos, allí dejaron mis 4 hijos también. Me los quitaron de mis brazos porque yo tenía mi niña de pecho, entre 2 soldados me quitaron los niños y me los tiraron así, lo tiraron la niña más chiquita, la niña más grande, pues ahí se quedaron. Rufina iba última en la fila de mujeres y en un descuido de los soldados logró esconderse detrás de un matorral. Yo escuché las voces de los niños, cómo gritaban y cómo lloraban, ¿verdad? Y decían, mamá, los están metiendo el cuchillo, mamá, los están matando con balas. Y esa era la bulla de que presentaban ellos. Me quedé a las de la calle viendo donde se veía la casa, donde estaban matando a las mujeres. Y ellas gritaban y lloraban, y les decían que no las mataran. Y ellas, un poco de soldados agarró un grupo de mujeres y lo tenía así en el plano allí, pues. Y después las mataron. Y yo siempre viendo, pues, aquí esta gente la mataron como matar animalitos, ¿va? Arriaditos. Entonces por eso han quedado regados los muertos, por todas partes. Y mientras Rufina veía cómo se realizaba la masacre, rezaba lo siguiente. Dios mío, si tú me libras, le dije, tú me salvas, yo voy a contar lo que ha pasado. Eso fue lo que yo pensé.
Durante varias semanas, esta masacre se mantuvo en secreto debido a un cerco de los militares. Pero a finales de diciembre del 81, Carlos Consalvi, que trabajaba con los rebeldes de Radio Venceremos, rompió ese cerco y esto es lo que vio. Cuando penetramos al Mozote, lo hicimos con el micrófono de la unidad móvil y una cámara fotográfica. Y entonces fuimos captando lo que encontramos. Lo primero fue las calles desiertas, juguetes infantiles abandonados, las casas quemadas, y comenzamos a ver los cadáveres que estaban diseminados por la iglesia, por todas las casas. Óscar fue uno de los primeros campesinos en comprobar lo que los militares del batallón Atlacatl habían hecho cerca del lugar donde vivía. Cuando hablamos con él, lo acompañaba su niña de 2 años de edad. ¿Y mataron a niños de la edad de ella? Más tiernitos, debajo de las camas. ¿Y cómo los mataron? Ahí no se atinaba, aquello estaba bien sangroso, la gente iba bien destrozada, la gente, ¿verdad? Y entonces ya mandaron a esa patrulla que yo venía enseñándoles a que fueran a darle juego a gente que habían matado ahí. Todos murieron, o más bien casi todos, porque Rufina se salvó así, primero hincándose y luego escondiéndose detrás de un manzano rosa. Enséñame, yo sé que es difícil, Sí. pero enséñame el lugar donde estaba. En medio de las ramitas, y yo me agachaba una rama así con el dedo, como esta ramita así, para que no me miraran los pies. Los soldados nunca se dieron cuenta que... No se dieron cuenta. Si se hubieran dado cuenta, me hubieran matado. Rufina estuvo escondida detrás de estas ramas durante más de 8 horas, hasta que los soldados se quedaron dormidos y ella escapó al campo. Solo 2 personas sobrevivieron esa noche, un niño y Rufina. ¿Pero por qué ellos? ¿Por qué? ¿Por qué, doña Rufina? ¿Por qué? ¿Qué tenían ustedes que los otros 500 y tantos no tuvieron? Bueno, eso, quizás la misericordia de Dios lo favoreció a nosotros. La fe quizás también. Y Dios que permitió, pues como les digo yo, Dios me ha elegido para dar este testimonio, los que tenemos en esta aula. Al despedirnos, Rufina nos ofreció una fruta del mismo árbol de manzano rosa que le había salvado la vida. Sí, tiene semilla ¿Y por usted se dentro. las come así o no? No, sí, se revientan. Ajá. Se revientan y se comen. A ver. Estas son bien dulces. ¿Es rico? Sí, ¿Me da a probar? bien dulcita. ¿Está rica? Sí. Este es el árbol de la vida, Este es el árbol de la vida que me ¿Ese la salvó? Sí, me salvó. Por gracias a Dios, el milagro de Dios me salvó.